Entonces, recordemos, un segundo por aquí, me está diciendo Diana, vamos a continuar entonces con el pipeline que hemos venido trabajando. Recuerden que ya como ustedes han llegado hasta el final, no van a requerir correr todos los comandos que se han ejecutado, simplemente lo que vamos a hacer es irnos a la guía, ¿cierto? A donde nos dice directorio de trabajo y lo único que vamos a hacer es montar o enlazar, ¿cierto? Nuestra carpeta, nuestro libro de Colab con nuestros archivos del Drive. Recuerden que una vez ustedes le dan clic, ¿cierto? Al play del Google Colab, ¿cierto? Del comando para enlazar, pues les va a pedir que les confieran los permisos para grabar, perdón, para acceder a su carpeta, simplemente van a aceptar, ¿cierto? Confirman y ya van a poder entonces acceder a su contenido. Simplemente recuerden que van a ejecutar el comando luego de, perdón, el mkdir, si ustedes lo ejecutan, simplemente le va a decir que no lo van a poder crear, pero lo importante que ustedes ejecuten es este comando después del drive, el de cd, ¿cierto? Para que ustedes se dirijan a la carpeta donde tienen los archivos en las que hemos estado trabajando. La idea es que, como lo dice Diana, lo que vamos a hacer es, como nosotros ya hemos corrido todos los comandos y ya nos hemos vuelto a enlazar con nuestros archivos, ¿cierto? La idea es que nosotros vamos a continuar simplemente la guía para guiarnos en qué es lo que estamos haciendo, poderles comentando, sepan qué es lo que han generado, ir viendo cada uno de los comandos, pero lo único que vamos a estar interpretando en últimas van a ser esos archivos que nos han generado, esos archivos con extensión QZV. ¿Listo? Entonces, ese va a ser básicamente la dinámica de la clase del día de hoy. ¿Listo? Y que pues todas las preguntas o comentarios que se quieran, pues nos lo van haciendo saber para que entonces paremos y vamos mirando cada detalle. ¿Listo? Entonces recuerden, simplemente abren su pipeline, ¿cierto? Montan y conectan y dan a aceptar, ¿cierto? Con la conexión con el Drive y luego CD, ¿cierto? Cambiar a el tutorial del Movie Picture, ¿listo? Entonces, ya con eso vamos a poder entonces ir visualizando nuestros resultados, ¿listo? Recordemos que la clase pasada vimos lo que fue ver el metadato, cómo lo podíamos entonces descargar, cómo podíamos entonces verlo, ¿cierto? Cómo podíamos también, si queríamos realizar alguna edición, podíamos entonces podíamos cambiarlo en ese metadato y que ese metadato pues era básicamente el reflejo de nuestras preguntas o comparaciones que nosotros queríamos realizar sobre nuestros archivos, deberían estar entonces consignados en este archivo. Recuerden que cada vez que ustedes quieran visualizar, pueden irse, solo para que recuerden, tienen este comandito, que es un cuadro de comandos en el cual comienza entonces con porcentaje, HTML, lo que nos va a indicar que es un código entonces, para visualizar o generar una página de internet en un formato de lenguaje HTML, en el cual al comentar esta frase van a enlazarse y les va a salir entonces este recuadro en el cual ustedes recuerden que pueden entonces estar simplemente arrastrando cada uno de esos archivos que iban generando de forma QZV. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes todo lo que vayan teniendo, pues lo puedan entonces, vamos recordando que lo podemos estar visualizando de esta forma y lo pueden consignar allí. También si usted en algún momento, en algunos de ellos no van a tener este comando de HTML, ahí es que ustedes como tienen su cuaderno, pues entonces decidan en dónde colocarlo, cuándo lo quieren ver y pueden ir viendo los archivos que ustedes generen. En los primeros elementos que generamos QZV se los colocamos, sin embargo también es para que ustedes vayan colocando como quieran. Organizar su cuaderno, entonces van a tener que agregar algunos de estos comandos ya como usted lo desee. También recuerden que también los archivos QZV lo podemos ver simplemente abriendo una nueva pestaña y en el buscador simplemente irnos acá en 2View, ¿cierto? Y nos va a cargar esta misma paginita y lo único que vamos a tener que hacer es también arrastrar los archivos. Entonces, simplemente para que recuerden que esa es la dinámica para poder entonces estar observando estos archivos. Bueno, entonces nosotros ya vimos lo que era metadato, descargamos también nuestros archivos que recuerden que nos ha quedado entonces dentro de una carpeta que se llama Kind2 Movie Picture, ¿cierto? Dentro de esta carpeta vamos a tener entonces
otra carpeta que llamaba single end, ¿cierto? Y nos vamos a tener entonces nuestra secuencia en formato FAT comprimido y los barcodes que nos separaban las muestras, que después lo íbamos a utilizar para separar. Pero recuerden que entonces aquí decíamos que todas nuestras muestras están de forma unida, compacta, ¿cierto? Sin separar los read en diferentes archivos. Entonces recuerden que aquí lo que hicimos fue con base al uso o con el uso de los comandos de el kind, fue primero que todo, antes de poder hacer una separación o poder manipular los datos, lo que hicimos fue importar los datos y crear lo que nosotros decíamos como artefactos, ¿cierto? Que eran estos archivos que nosotros mencionamos como QZ, antes son como kind, ¿cierto? Comprimidos, pues, y A, que es de artefacto, mientras que los QZV pues van a ser de el símbolo de visualizar, pero en general siempre vamos a tener entonces dos archivos, uno QZV y uno QZV. Vimos que entonces ese archivo que teníamos de secuencia, ¿cierto? Que era en este caso singleton, ¿cierto? Los transformamos en tomo, generamos este archivo que era QZA, ¿cierto? El artefacto, y después lo que hicimos fue un preprocesamiento de los datos, que es el comando que nos permitía, con base en la información del barcode y con la columna entonces de ese archivo, ¿cierto? Del sample metadata con la columna del barcode, poder separar todas las secuencias que se encontraban en este artefacto, ¿cierto? De Kind, y separarlo en un archivo que ya nos iba a decir cómo, nos iba a colocar, que se llamaba demus.qzA, que pues es otro archivo, en este caso otro artefacto de Kind, ¿cierto? Para análisis, pero en este caso ya estaba separado, vimos que nosotros generamos también un QZV, el cual nos permitía entonces, que se llamaba demus, que nos permitía entonces ver este archivo que generamos, pero ya nos iba a sacar puras estadísticas, ¿cierto? De los RIP ya individualizados por estos códigos. Es decir, que ya vamos a tener barcode 1, ¿cierto? O la primera muestra que correspondía, cuántos RIPs iba a tener y así sucesivamente. Y también íbamos a tener entonces algunos estadísticos de calidad como nosotros lo vimos. Ah, no, perdón, aquí simplemente era la separación y que cuántos RIPs íbamos a tener. Y después generamos, y aquí fue básicamente hasta donde llegamos, un proceso que se llamaba el control, que era parte del control de calidad, que se llamaba DA2, que este simplemente lo que iba a hacer era, acuérdense que 4 procesos para mejorar la calidad de nuestros datos, que ese era básicamente filtrar los datos, ¿cierto? Recortarlos, eliminar lecturas de baja calidad, ¿cierto? A partir de los parámetros intrínsecos o digamos preprogramados del del algoritmo, ¿cierto? Del algoritmo de datos. Y después de realizar eso, recuérdense que él hacía 2 procesos más adicionales. Uno era el de encontrar el número, ¿cierto? De secuencias, por decir, que representaban clústeres, ¿cierto? Que eran los ASV, ¿cierto? Eh, entonces, ese archivito era básicamente uno de los que nos iba a generar este comando, ¿cierto? La limpieza como tal de estos reads, ¿listo? También íbamos a tener otros 2 archivitos que van a corresponder entonces a los valores de las secuencias representativas que van a corresponder entonces a este conjunto, ¿cierto? Lo que decíamos que íbamos a obtener las secuencias que eran de los ASVs y también íbamos a tener entonces unas tablas, ¿cierto? De estadísticas de cuántos fueron filtrados, cuántos fueron eliminados, cuántos fueron entonces mergeados, bueno, en el caso tal de que sean pareados, y cuántos se les quitaron al finalizar lo que era la quimera. ¿Listo? Y finalmente vamos a tener entonces ya va a contestar la pregunta, un segundo. Les comento porque sí hay un comando que les cambió el nombre después de que corrieran esta, pero ya les voy a mostrar. Eh, y y también íbamos a tener entonces unos valores, ¿cierto? Unas tablas que van a corresponder, ¿cierto? A las frecuencias de estos ASVs como si fueran conteos. Entonces vamos a tener tuvimos estos 3 resultados. Sin embargo, para la clase de ayer, después de que, perdón, del lunes, después de que vimos, ¿cierto?, de cómo consistían estos pasos de limpieza, ese trimming, y que vimos que esos pasos de trimming correspondían a los valores que nosotros observábamos de calidad desde el paso del demo, ¿cierto?, que interactivamente podíamos ver los valores de calidad, decidimos cuánto cortar, ¿no? Entonces, eso podemos verlo y observamos la primera tabla. Entonces, hasta ahí fue donde llegamos, visualizamos ese archivo, de hecho, simplemente para recordarlo, la voy a volver a colocar, que era este stardata UZV, en donde teníamos entonces lo que mencionábamos, que era básicamente
unas columnas que van a corresponder a las variables que se midieron o que se fueron los pasos con los que se iban reteniendo X cantidad, digamos, de datos, ¿no? Entonces aquí teníamos muestras, hasta las 34 muestras que teníamos, y aquí sería el input, que era el número total de read con los que se generaron después de esa separación entre el demux. Después vimos que se mantenía un porcentaje de read, ¿cierto?, del total, que correspondían a los que sobrevivieron o pasaron ese control de calidad, ¿cierto?, de esos filtros de calidad, simplemente con los valores de Phred score iniciales que se obtienen de estos datos crudos. Después pasan los procesos de denoise, que eliminan secuencias que en general sean similares o que tengan unos, ¿cómo se llama? Así como secuencias satélites, para generar, digamos, eliminar algunos ruidos que puedan ser generados por problemas, digamos, durante la secuenciación. Son unos pasos de limpieza que están inmersos en ese algoritmo del datos. Y después se eliminaron secuencias que eran fusiones de posiblemente de dos organismos distintos. Entonces se eliminaron esas quimeras y obteníamos al final un porcentaje que nos indica el valor total en porcentaje que se tenían de los read iniciales. Es decir, de estos 11.000, por ejemplo, de esta muestra 271, solo se va a retener para los análisis posteriores el 61.67% de los datos. ¿Listo? Ustedes tienen que tener, este archivo no lo encontré para Joana Vega, si ustedes corrieron todos los comandos correctamente, él al final tienen que tener ese archivito que era el stat.qza, pero también van a tener ese archivito qzv, stat.qzv. Ese es el que en último van a poder visualizar. Si de pronto no te lo generó, fue porque de pronto no corriste algún comando, o de pronto no sé si tendrías que repetirlo, pero deberías tenerlo. Si no, refresca a ver si de pronto no lo estás viendo, pero ahí debe estar. Los que sí cambiaron de nombre son los otros dos archivos que se generaron durante el proceso del dados, que salieron 3, pero el de repsec y el de table dados fueron renombrados en el siguiente comando, que es de donde empezaremos a ver de aquí para allá. Entonces, ese comando fue este, en el cual nosotros, mire que estamos utilizando un comando que se llama mb. Mb significa mover, ¿cierto? Y nosotros podemos llamar un archivo de una determinada ruta y colocarlo en otra ruta. Pero también funciona con la opción renombrar. ¿Y esto qué es? Que nosotros podemos utilizar el nombre que inicialmente se tenía y después de un espacio el nombre al cual nosotros queremos que sea renombrado este archivo. Entonces, en el primer caso, nosotros lo que hicimos fue reemplazar el archivo que dice repsec.data a un nuevo nombre que se va a llamar repsec.qza. Y el table data2qza fue renombrado como table.qza. Entonces, de pronto, esos dos archivos, si ustedes no lo están viendo, ¿cierto?, entre los archivos que generaron, es porque fueron renombrados. Pero aquí lo tenemos, miren, table.qza, ¿cierto? Y repsec.qza. Pero pues, son esos archivos que salieron del data2. Y el stat data2, ese sí lo tienen que tener junto con su stat data2 qzw, que fue el que visualizamos desde la clase pasada. Incluso si lo visualizaron de la clase pasada, ahí lo tienen que tener porque no se han movido los archivos ni se han borrado. ¿Listo? Entonces yo creo que por ahí de pronto refrescando lo encontrará de pronto Joana. Igual nos confirma. ¿Qué más vamos a tener aquí? Pues simplemente en este punto vamos a tener eso, simplemente esos 3 archivos. Ya lo que vamos a hacer es, ya visualizamos el primero, es entonces ver qué es lo que nos ha generado en las otras tablas. Entonces, para poderlo ver, pues vamos a poder hacerlo simplemente sacando una tabla de esa archivo, de este QZA de table, que era simplemente llamar, ¿cierto? Les voy a mostrar el comando, aunque si ya lo corrieron, no lo tienen que correr porque si no han cargado los paquetes les va a salir error. Sin embargo, ustedes ya lo tienen cargado, entonces simplemente vamos a visualizar el archivo de salida, pero simplemente voy a ir mencionando cada uno de los comandos que ustedes corrieron para que entonces sepan qué fue lo que se hizo, ¿no? Entonces, caen, feature table, vamos a sacar una tabla entonces de esa table que nosotros generamos. Nuestro input va a ser una tabla, en este caso esta tabla table QZA, que fue la que generamos, y nuestro output, pues va a ser entonces un archivo que en este caso hemos renombrado o hemos llamado table.qza. Y también hicimos uso en este caso de el meta archivo, ¿cierto? El metadata. Entonces especificamos, acuérdense que va a significar metadata,
sample metadata file, y llamamos a nuestro sample metadata y hemos obtenido entonces una tabla que se llamaba QZV. En este caso, miren, lo hemos generado este archivo QZV y es más o menos la misma estructura que se utilizó para ver entonces el repseg, ¿no? Entonces, nuevamente kind, feature table, table seg, input van a ser nuestras secuencias representativas y nuestra salida simplemente una visualización que se va a llamar repseg.qzv. Pero miren que en este caso ustedes ya no tienen entonces ese elemento de QZV de cambio. Entonces, si ustedes quieren que lo quieren ver para que les quede organizado y se acuerdan, simplemente lo pueden agregar un código aquí, ¿cierto? O pueden, recuerden que abrirlo en una nueva pestaña. Entonces, ya es decisión de ustedes cómo la quieren de pronto generar. Si la quieren generar en su archivo, simplemente no es más que devolverse más arribita, ¿cierto? Donde ustedes tienen un comando para visualización, copiar esa celda, miren, copiar selección, y ya se pueden ir a su nuevo comando, ¿cierto? Que hemos generado aquí, y pegarlo. Entonces, con control V, en este caso, yo pego, y también lo voy a colocar aquí abajito. También me voy a la parte del segundo del repseg QZV, y voy entonces a insertar código, y pego también otra vez con control V, entonces este código. Entonces, yo lo voy a hacer aquí. Recuerden que para poderlo visualizar, voy a colocar aquí la tablita, ¿cierto? Para ustedes ponerlo y poder utilizar este archivo que se ha generado, acuérdense que tienen entonces que descargarlo, en este caso vamos a descargar el table QZV, ustedes lo tienen al lado izquierdo, o también recuerden que lo tienen directamente en su carpeta de Drive. Lo importante es que, dependientemente de dónde o cómo acceden a él, ¿cierto? Ustedes ya saben ubicarlo, simplemente vamos a descargar ese archivo table QZV para que entonces nosotros podamos, ¿cierto? Arrastrarlo y podamos entonces verlo en nuestro KineView. ¿Listo? Entonces, miren, aquí ya nos ha generado. Nelson, ¿Sí? Nelson, por si acaso un recorderis para los que no lo estén observando en la carpeta del lado izquierdo. Recuerden que tienen que entrar a G Drive, My Drive y buscar su carpeta, eso, así como lo está mostrando Nelson, G Drive, My Drive y entrar directamente a la carpeta de Kim, ¿sí? No, pueda que no les aparezca directamente allí porque no tienen abierta su carpeta, pero sí tienen que ir hasta su carpeta, G Drive, My Drive, luego tienen que buscar que creamos una carpeta que se llamaba, Kim, creo que Kim 2 Movie Picture Tutorial. Ahí le dan clic y ahí es donde tienen los resultados. correcto. Y ahí van a descargar en este caso el table QZV. ¿Listo? Y ese es el que vamos a visualizar. ¿Listo? También recuerden que van a tener la opción de verlo aquí, en el grande. Simplemente ustedes pueden colocar kind.view, recuerden, pueden abrirlo directamente y también pueden simplemente arrastrando o cliqueando y buscando van a encontrar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en este caso, en este resultado? Nos va a decir, nos va a decir, ¿cierto? El número digamos, de muestras que fueron, digamos, ingresadas, y también mire que en este caso nos va a decir un número de características, ¿cierto? En este caso, feature sería en este caso como ese número de secuencias distintas que él está agrupando de toda esa cantidad de read, en toda esa cantidad de muestras. Mire que él está reconociendo entonces esa cantidad de diferentes, digamos, ASVs que van a poder entonces luego ser identificados taxonómicamente, ¿listo? Pero aparte de eso, él nos dice, y de esas 700 y piola, ¿cierto? 770, ellos están repartidos o tienen una cantidad de read total de 153,000. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos está diciendo, ahí nos está diciendo ya como qué es lo que vamos a observar, ¿no? Y también miren aquí nos está colocando simplemente unas distribuciones de cómo se están repartiendo, ¿cierto? Estos archivos, ¿cierto? Me están diciendo simplemente la frecuencia por muestra, me está mostrando el número entonces de número de muestras por cada uno. ¿Listo? Y nuevamente pues grafiquitos que se pueden descargar. Más que estas gráficas, de pronto esta es como la parte pues digamos de la estadística descriptiva que nos está mostrando pues cuánto es entonces las frecuencias y el número total, más o menos. Mire que nos va a desplegar unas opciones adicionales, ¿cierto? Que vamos a tener disponibles en la parte superior,
que generalmente recuerden que vamos a tener el overview, pero también vamos a tener entonces un gráfico interactivo que te vamos a tener aquí, el cual nos va a decir simplemente Interactive Sample Details. Cuando cliqueamos sobre él, mire lo que nos están colocando. Y este va a ser sumamente importante porque este también nos va a permitir tomar algunas decisiones al respecto. ¿Listo? Recuerden que casi todos estos gráficos que son interactivos nos van a servir para algo, para definir en el pipeline. Nosotros lo tenemos definido, ya lo escribimos, tomamos la decisión por ustedes, pero ustedes pueden, ¿cierto? Cuando se confronten con sus datos reales, van entonces a ver que estas decisiones las van a tomar ustedes mismos. Incluso, acuérdense que ustedes también pueden modificar este pipeline, tomar esas decisiones y ver cómo cambian cuando ustedes cambien algunos de estos parámetros. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿qué nos está mostrando? Primero nos va a mostrar un gráfico de barras, ¿cierto? A la parte, digamos, de la izquierda. Nos va a colocar aquí también como decir así, un panel entonces, de manejo, ¿cierto? Para poder editar parámetros. Y también nos va a colocar, ¿cierto? Entonces, un número de muestras, ¿cierto? Un número de muestras aquí. Y el conteo, pues básicamente serían como decir así, el conteo de características que va a tener entonces cada una de ellas. Es decir, como si fuera la frecuencia de elementos que tiene distintas. Y miren que aquí es bastante interesante, es que cada una de estas barritas, ¿cierto? Que en el gráfico nos va a representar entonces, ¿cierto? Una muestra distinta. Cada una de estas va a ser una muestra distinta. Y aquí vamos a tener entonces el número de muestras. En este caso, se están colocando de forma individual, ¿cierto? Porque nosotros teníamos, acuérdense que ustedes cuando lo colocamos en el metadato, ¿cierto? Cuando nosotros lo importamos, mire que nosotros lo importamos con un archivo adicional que era el metadato. Entonces, cuando lo estamos visualizando, él incorpora esa información del metadato para que entonces nosotros podamos estar haciendo ajustes o podemos entonces modificar esta visualización con esta información que vamos a aportar al metadato. Entonces, la primera parte o la primera categoría que nosotros estamos seleccionando, que quiero que me muestre por barcode. Y como cada barcode es una muestra independiente, por eso no separa todas. Sin embargo, yo, por ejemplo, coloco body size. Acuérdense que el body size, las partes del cuerpo, eran 4. Miren que él me está agrupando en cuatro categorías todas las muestras. Y miren que incluso me está diciendo en la parte de arriba, cuando me paro sobre él, cuántas muestras están relacionadas con la categoría, en este caso intestino, cuántas están relacionadas con la palma derecha, cuánto con la palma izquierda, derecha, y cuántas con lengua, ¿cierto? Y ustedes pueden ir cambiando estos elementos y mire que, entonces año 1, año 2, que les va agrupando dependiendo entonces de esos elementos que ustedes están colocando aquí, ¿listo? Incluso sujeto, acuérdense que hay 2 sujetos, ¿cierto? 5 partes del cuerpo, diferentes fechas, y si están sometidos o no a uso de antibióticos, ¿no? Entonces, mire que ustedes pueden ir viendo cada una de estas, y si se separan, recuerden que van a tener entonces cuántos individuos están relacionados con cada una de las categorías que estamos seleccionando, ¿listo? Y también vamos a tener entonces algunos elementos como entonces la profundidad de muestreo y vamos a poder descargar los gráficos. Aquí es que es importante, miren que ustedes van a tener aquí un elemento que nos dice profundidad de muestreo, ¿cierto? Y aquí me va a decir un valor que va a estar ajustado también con esta categoría. En este caso, miren que ya lo tenemos como 0. Y aquí nos está indicando 0 implica que no hay, digamos, como un efecto de ese muestreo, sino que se van a manejar todos los que se tienen y no hay como, digamos así, un umbral. Es decir, este valor que nosotros estamos diciendo aquí es como el umbral que tienen que tener mínimo de reads cada una de las muestras para que ella sea o que pueda continuar en el análisis. ¿Listo? Entonces nosotros lo que estamos diciendo es, a partir, quienes tienen, digamos, un umbral de 0 es como que no importa. Entonces aquí nos está diciendo, va a retener, ¿cierto? 153.800, algo que es el total de características en 34 muestras que son las que se están observando. ¿Listo? Y vamos a tener entonces también vamos a tener entonces que ir ajustando este valor para poder definir cuánto es la profundidad máxima, ¿cierto? O mínima más bien, la profundidad mínima, para que nosotros analicemos los datos, ¿listo? Y ya vamos a ver que esto es importante porque esto va a depender del proceso que Yadira nos mencionó, que es el proceso de normalización de los datos, ¿no? Entonces, simplemente para mostrar, miren que si nosotros nos movemos, ¿cierto? Este cursor hacia el lado derecho, ¿cierto? Mire que aquí lo que estamos diciendo es la profundidad mínima que nosotros admitimos, ¿cierto? Que tienen que tener una cantidad mínima de RIP para que una muestra sea
o pueda continuar en el proceso, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros subimos este valor, mire que muchas de las muestras se nos van a terminar de ir, ¿listo? Entonces, y también lo podemos hacer incluso agrupado, ¿no? Miren que nosotros podemos ir subiendo y nos va mostrando quién son los que se van afectando y cómo se van, digamos, moviendo las muestras. Entonces, ahí ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué hacemos esto? Porque necesitamos normalizar, es decir, que cuando hagan unos procesos dentro del CAIN, el CAIN utiliza una normalización en el cual, como nosotros podemos tener muestras que tienen mucha cantidad de reads, miren que aquí tenemos muestras que tienen 8000, cierto, y pico de características, y otras pueden tener muchas menos, así lo mismo es, digamos, en términos de reads. Entonces, nosotros lo que necesitamos es ajustar que todos tengan la misma cantidad, porque cuando nosotros comparemos, por ejemplo, en abundancias, comparemos en algunos índices y todo, nosotros podamos tener elementos comparables. Entonces, lo que él hace es que vamos a dejar, ¿cierto? Cortar todos los archivos hasta un número X de reads, ¿cierto? Para que todos tengan esta misma cantidad. Pero si nosotros cortamos todas, ¿cierto? Considerando una cantidad pequeña, pues no van a tener problemas, pero si consideramos una cantidad grande, no todos van a tener esa cantidad de reads y por lo tanto se van a perder, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros podemos es mirar cuál es la cantidad de muestras por una determinada profundidad que se conservaría y nos van a aparecer aquí en porcentajes para que nosotros entonces tomemos la decisión cuál sería ese valor y después lo podemos definir más adelante en esos comandos. Por ejemplo, si nosotros movemos aquí y colocamos un valor, por ejemplo, de 1945 como un umbral mínimo, estaríamos perdiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muestras. ¿Listo? De esas 34. Entonces ahí uno diría, bueno, pues bueno, perdemos, pero tenemos buena profundidad. Pero si nosotros seguimos subiendo, vamos a perder muchas, incluso vamos a perder la mayoría de las muestras. Entonces nosotros tenemos que ajustar un valor en el cual tenga una cantidad importante de reads, pero aparte de eso, ¿cierto? Que no sea tan fuerte que perdamos mucha cantidad de información, ¿no? Mucha información se puede perder, pero también si tenemos muy poquita, pues va a ser muy poco informativo, ¿listo? Pero entonces nosotros podríamos decir, pero no, pues yo podría sacrificar una que otra muestra, ¿cierto? Pero que no vaya a sacrificar los grupos de comparación. Entonces, para eso es que nos sirve haber aportado ese metadato. Por ejemplo, si nosotros colocamos body site aquí, si nosotros quisiéramos comparar las muestras entre diferentes regiones, ¿cierto? Del cuerpo y comparar eso microbioma, si nosotros movemos, mire que nosotros al simplemente subir, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, cuando yo subo allá a 925, estoy perdiendo una de las muestras de palma derecha. Sin embargo, las otras tienen 8, 8 y las otras siguen 9. Entonces uno dice, bueno, no es tanto lo que se está perdiendo. Pero ya subo, mire, a 1200 y algo. De esas 9, prácticamente estoy perdiendo 6, solo estoy conservando 3. Entonces mi grupo de comparación 8, 8, 3 y 9 se pierde casi que todos, pierde mucha de la variación que yo pueda ver en palma derecha, simplemente porque ya me excedí o puse mucha profundidad, ¿no? Entonces, uno puede ver que puede sacrificar muchas muestras y eventualmente incluso se queda sin comparación, ¿cierto? En un momento, por ejemplo, mire, en esta intestino nunca bajaron de los 8, mientras ya palma derecha se perdería completamente con una profundidad de 5091 y estas quedarían cada una con 3 muestras, ¿no? Entonces, ahí perderíamos mucha información. Entonces, básicamente esto lo que vamos a hacer es utilizar un valor en el cual contengamos una buena cantidad de información, pero que aparte de eso no perdamos tantos elementos en nuestro análisis. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a decidir en este punto. Profe, ¿me recuerda cómo se hace? Nelson, Ajá, sí. si me regalas unos minutos, yo comparto pantalla Dale. para recordarles un momento eh, Esa parte, lo que listo. tú, sí, lo que tú estás hablando, porque un segundo aquí lo voy a... lo que les estamos diciendo es, no sé si se acuerdan que cuando estábamos en esta tabla, incluso mucho antes que veíamos el input, yo les dije que este valor del input nos lo íbamos a tener que revisar. Es allí precisamente donde Nelson les está haciendo ese énfasis. Pero recuerden que este valor de input cambió porque sufrió un proceso de filtrado, de eliminación de ruido, de eliminación de quimeras. Entonces, si yo vengo a esta tabla que era la stat data 2 y miro cuántos reads tengo después de la eliminación de las quimeras, miren que yo aquí dice que esta muestra quedó con 897. ¿Dónde vuelvo a encontrar este valor de 897 o este valor de 962? Precisamente en esa tabla que les está hablando en este instante
Nelson, cuando yo miro las características que se generaron por conteo. ¿Sí ven? Aquí está 897, 962, etcétera, etcétera. Entonces yo ya sé que la muestra que menos lecturas tiene es esta, con 897, y la que más lecturas tiene es esta con 9820. Y eso es lo que decimos, si yo quiero poder analizar todas estas muestras, pues entonces yo tengo que decidir que mi umbral para que todas las muestras entren es 897. Pero si yo quiero eliminar algunas, no sé, las que están por debajo de 1000, se me eliminarían estas tres. Entonces yo al poner 1000 más adelante cuando vamos a hacer la normalización, ustedes ya saben que pierden 3 y tienen que entrar en consideración todo lo que les ha explicado Nelson aquí, que es lo que a mí me interesa con cuántas muestras me interesa quedarme por cada parte del cuerpo que yo quiero analizar, ¿sí? Eso era todo, Nelson, gracias. Gracias, Diana. Creo que habían preguntas, pero creo que ya se Sí, resolvieron. yo creo que sí, ya se resolvieron. Y creo que es lo que dice Diana, casi que todo tiene relación, punto con punto tiene relación con otro. Yo sé que aquí digamos que uno tratar de encontrar la relación de uno con otro, aunque lo estamos mencionando, es un poco complicado, pero cuando ustedes van revisando y vuelven y miran nuevamente su guía y la repasan, van a encontrar, esto vino de tal elemento, esto vino de tal archivo, por eso es que se vinculó en el script tal elemento. ¿Sí me entienden? Y ahí van a encontrar entonces todas las relaciones, pero van a ver que del primer comandito o la primera instrucción que está colocando, que incluso es desde el metadato, se va a estar utilizando un poco elementos porque es importante en toda la comparación. El número de read siempre lo vamos a tener, cómo cortamos, cómo filtramos. Miren que a pesar de que nosotros estamos haciendo, si nosotros dejamos unos que tengan muy poquito y otros mucho, nosotros tenemos que tener un balance. Puede ser que luego para la comparación se vea muy afectado, entonces tenemos que mantener todo en balance, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que están jugando y por eso es que es importante que todos se vayan entendiendo de forma, digamos, simultánea, ¿listo? Y que se vayan entendiendo bien. Listo. Entonces aquí simplemente para mostrarles eso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si nosotros vamos a comparar las partes del cuerpo, ¿cierto? Y empezamos a subir este valor de profundidad, miren que ya para 1000 algo, ya hemos perdido mucho. Si perdemos, ponemos más de 1038, 1000 tal, ¿cierto? 1005 creo que era, entre 1005 y 1004, ya vamos perdiendo mucha más información. Podemos dejar, por ejemplo, Pues miren que, 1003. miren, sí, pues nada más ahí podemos ver que todas las muestras que tienen baja cobertura básicamente pertenecen a la palma de la mano derecha, ¿sí? Probablemente, pues, no sé, nos lavemos más esa Es mano posible, y ¿no? entonces por esa razón tenemos menos microorganismos en esta y por lo tanto eso se va a ver reflejado en el número de lecturas de secuenciación. No quiere decir en algunas ocasiones que es que estamos teniendo menos lecturas porque hicimos mal la extracción o algo así, no. Puede que a todos le hayamos aplicado el mismo estándar, la misma extracción, la misma toma de muestras, pero sencillamente las lecturas también están asociadas a los microorganismos que nosotros vamos encontrando, ¿no? Entonces, dependiendo en este caso, del uso de la mano izquierda o derecha, pues podemos ver que la mano derecha tiene muchas menos lecturas y miren que es la que más se afecta. Entonces, Y miren que incluso ahí es donde está el problema. y la que menos se afecta, es decir, la que tiene muestras con mayor profundidad, mire que siempre es, en general, el intestino, ¿no? Que era de esperarse por sí. Exacto, si revisamos en la bibliografía, vamos a darnos cuenta que las muestras fecales, pues esperamos en esas muestras tener muchas más contenido de microorganismos que en otras partes del cuerpo. Entonces, eso está todo muy relacionado y ustedes tienen que pues empezar a reflexionar sobre eso porque pues depende de la parte que ustedes vayan a estudiar o del tejido que vayan a estudiar, pues entonces también van a encontrar más o menos especies y no quiere decir de que entonces estén secuenciando mal, ¿sí? Entonces eso tienen que ser conscientes. Correcto. Entonces, aquí miren, simplemente como para que por fines del ejercicio, ustedes recuerden que ustedes pueden tomar la decisión. En este caso, en la guía, nosotros tomamos la decisión de cortar aproximadamente en 1003, 1005, algo así, que es básicamente, se van a perder entonces
De estos 9 muestras, 3, sin embargo, para que quedaran con más de 1000 reads, ¿cierto? La cantidad de, digamos, de cada una de las muestras que se van a conservar en el resto de análisis. Pero recuerden que ustedes podrían entonces a realizar análisis con menos reads o con más y ver cómo sacrifican, ¿no? Pero en este caso lo que les menciono, la guía se continuó considerando a partir de este gráfico como la interpretación aproximadamente 1003, ¿no? Pero pues ustedes ya ven que de por sí no es una decisión completamente fácil. Igual veremos que este es un proceso de normalización que utiliza el CAE. Sin embargo, muchos de estos elementos, estos archivos, luego los veremos en otro, mediante R, que podemos realizar otros procesos de normalización en los cuales pues no sacrificamos reads, sino que hacemos abundancias relativas, bueno, otros procesos, y por lo tanto podemos, digamos, llegar a resultados similares, pero conservando entonces mayor soporte en términos de reads. Pero por aquí simplemente nos va a permitir hacer este análisis de esta forma, que también es otro proceso de normalización bastante utilizado. Bueno, entonces, este era el primer archivo que ustedes generaron. Creo que en este caso es básicamente eso. También solo como para mostrarles que cuando ustedes van bajando, como él viene organizado en cantidad, digamos, de características de read, mire que él va colocando en rojo los que se van eliminando por la profundidad que se especifica en este punto, ¿no? Entonces, solo para tomar en cuenta eso. ¿Listo? Y aquí nos va a sacar el valor, ¿no? Se van a retener tanto, que es el porcentaje de tantos, de tantas muestras. ¿Listo? Y se van a conservar tantos de las 34, que equivale al 91% del total de muestras. La otro archivo que nosotros hemos generado, hemos obtenido, es este archivo que nos va a permitir visualizar las secuencias representativas, ¿no? Entonces, ¿y qué es esas secuencias representativas? Pues ya ustedes se imaginarán que va a corresponder entonces a las secuencias, ¿cierto? Que están relacionadas con cada uno de esos ASV que se han generado. Entonces, miren, aquí tenemos, voy a proyectarlo, ¿cierto? Recuerden, puedo arrastrar aquí, y me lo va a cargar. Y miren que él me está colocando de esa secuencia representativa, ¿cierto? Me está diciendo que se tiene un total de 770 secuencias, ¿cierto? Representativas ASVs en este caso, ¿cierto? Que en lo normal tiene una longitud mínima, ¿cierto? Y muestra pues como unos estadísticos en generales de distribución. En este caso, como todos son secuencias single event que no se han hecho sin procesos de corte, sino únicos, ¿cierto? Dijimos máximo 170, ya 120, acuérdense que esto proviene de comandos anteriores, ustedes pueden ir vinculando todo eso, se pueden devolver y miren, es que yo le dije que claro, que me truncaron una longitud de 120. Aparte es un single, entonces no va a fusionar con ninguno, entonces su tamaño no va a variar. Pues claro, todos en última me van a dar en la misma longitud, ¿no? Entonces, de eso viene esta tabla de distribución que todas son iguales. ¿Qué es lo importante en este caso? Entonces, pues simplemente que tenemos 770 ASVs que se han generado. Y miren que ustedes pueden descargar en el caso tal de estas tablitas, pero también van a tener otra acción bastante chévere en la parte de abajo, ¿cierto? Incluso ustedes miren que van a poder descargar esa tabla, ¿cierto? De secuencias que va a corresponder a esta que estamos observando en esta parte. Es decir, nos va a generar una tabla que nos va a decir el nombre o el identificador, ¿cierto? Como un código de este Feature ID, ¿cierto? ¿Qué van a hacer? ¿Cuántos Feature ID? Pues van a ser esos 770, ¿cierto? Nos va a decir la longitud de ese ASV o ese Feature, ¿cierto? Y me va a colocar la secuencia. Miren que la tenemos aquí, ¿cierto? Esos 120 nucleótidos me los va a colocar de esta forma y así para todas las distintas muestras. Es decir, si ustedes por algún motivo en un punto más adelante dicen, y el feature, ¿cierto? El identificador tal, me dio algo interesante, entonces ustedes pueden volver a esa tabla y pueden obtener entonces esa secuencia. Incluso, aquí es muy chévere porque acuérdense que como estas son tablas interactivas, son gráficos interactivos, también ustedes pueden interaccionar con esta tabla. ¿Y cómo pueden interaccionar con esta tabla? Ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, un determinado de estas características de su secuencia y pueden incluso realizar un blast. Mira, aquí seleccionó y yo simplemente le puedo decir, bueno, hágamelo y búsqueme un blast y él automáticamente me lo va a hacer y él te puede decir entonces a uno, posiblemente entonces esa secuencia en particular que yo he seleccionado, a qué corresponde, ¿no? Y mire que aquí me da el resultado, me está mostrando entonces el resultado del blast de las primeras 100, digamos, más que coincidió, y mire que me está colocando entonces el valor, me dice que está coincidiendo con este microorganismo, Neisseria flavescens, ¿cierto? Obviamente su unidad ribosomal 16S, y mire que me está colocando entonces cuánto fueron el porcentaje de cobertura que él utilizó, mire que dice que fue del 100%, ¿no? Entonces él muestra, y mire que en general dice que tiene alta coincidencia, y los primeros valores de coincidencia pues van a ser esa Neisseria, ¿cierto? Entonces,
podrían realizarlo así. Incluso si ustedes se ponen uno por uno, podrían realizar un blast de cada uno, pero como se imaginarán, no es un proceso muy eficiente. Entonces, por lo tanto, uno realiza otros procedimientos que son los que veremos a continuación para, entonces, a partir de esta tabla, ¿cierto? Que tiene la identificación, nosotros acuérdense de eso, que tenemos esta tabla de características, ¿cierto? Que incluso miren que si nosotros le clicamos acá, ¿cierto? Nos está colocando cuántos son los conteos que están relacionados con las muestras, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener entonces esto representado de otra forma y también en el feature detail, mire que estos mismos códigos, ¿cierto? Miren, estos mismos códigos que están en la tabla del feature de RepSec, en la tabla de conteos, en el feature, mire que me aparecen los mismos códigos y me aparece la frecuencia, es decir, cuántos RIT están asociados con ella y me dice incluso también en cuántas de estas muestras están encontrando, ¿no? Entonces puede ver la abundancia de cada uno. Es decir, esta tabla con esta, ¿cierto? Se están interrelacionadas entre ellas. Sin embargo, aquí simplemente tenemos conteos de cada una de las 770. Aquí tenemos la secuencia de los 770, pero hasta el momento no tenemos identificación taxonómica. Y en el otro, que va a ser entonces nuestro identificador del table, pues simplemente nos dice pues cuáles son las muestras que estamos teniendo y cómo fueron procesadas, ¿no? Listo, entonces, hasta ahí. Nelson, una anotación adicional. Precisamente esa tabla de RepSec es lo que nosotros, depende del algoritmo que utilicemos, en este caso nosotros usamos DADA2, pero depende del algoritmo, es lo que nosotros llamamos Ampli Consequence Variant, y ustedes se van a dar cuenta de que si ustedes comparan un poco esas secuencias que tienen allí, probablemente ellas cambien en 1, en 2, en 3 o 4 nucleótidos. Entonces de eso se trata, de poder identificar todas las secuencias y cuáles son los cambios que ellas están presentando. Y dependiendo de los cambios que presenten, pues las asigna a un número o un código arbitrario, que es lo que les está mostrando Nelson, que son esos códigos larguísimos que aparecen allí. Obviamente no tienen asignación taxonómica, pero otra cosa para lo cual les puede servir mucho más adelante es que en algunas ocasiones nosotros no podemos lograr llegar a una asignación, por ejemplo, de género. Llegamos, por ejemplo, no sé, a la familia, a la clase, al orden, pero como él ya les mostró, ustedes pueden hacer un blast y tratar pues, de dilucidar de acuerdo a ese blast, pues con qué porcentaje de homología podría llegar a constituir. Miren que cuando él le dio clic a esa secuencia, ustedes se dieron cuenta que le salió Neisseria, SP, varias cosas, pero habían otras que decían sin cultivar, habían un montón de otras cosas, o sea que depende, por probabilidad, él luego nos puede sacar, este programa luego saca una tabla que dice con una probabilidad del 87%, del 91% en Neisseria flavensis. Pero entonces hay veces que él solamente a partir de 80%, o creo que hay veces incluso al 70%, nos saca alguna asignación, si no, no nos saca nada. Pero si ustedes quieren llegar a algo, pues tendrían que dar, por ejemplo, supongan en que la bacteria más o el microorganismo más abundante que ustedes tienen no lograron llegar a una identidad. Entonces, pues tienen que recurrir a esa secuencia y hacer este camino para poder tratar de entender un poco qué es lo que tienen allí. Correcto. Incluso miren que lo que está diciendo bien es importante porque ahí lo que nosotros podemos obtener es que debido a lo corto que estamos obteniendo, que el fragmento que nos examinamos, que es de 120, pues él tiene homología, como dice Diana, con varios, ¿no? Entonces eventualmente el algoritmo no va a tener, ¿cierto? Confianza o nos va a decir con tal valor de confianza lo que nos comenta, que pertenece a tal o tal, y en el caso tal de que no logre solucionar sobre uno con alta confianza, es lo que deja es devolviéndose al nivel de mayor, ¿cierto? Al nivel taxonómico, ¿cierto? Más basal, ¿cierto? Que tenga confianza alta. Y por eso podemos encontrar algunos fragmentos o algunas de estos ASV, ¿cierto? O estos RepSec, que sean clasificados, por ejemplo, a un grupo como Phylum, ¿cierto? O familia, ¿cierto? No llegan a ser tan específicos. ¿Cómo solucionamos esto? Pues recuérdense que en este caso nosotros hicimos un corte siempre fuerte, ¿cierto? Nuestros ritmos eran muy largos, pero aparte de eso, precisamente por eso se optan por opciones como, ¿cierto? Los PEIREN, ¿cierto? Acuérdense que aquí nosotros, por ejemplo, nosotros estamos obteniendo solo 120, que sería algo así, pero acuérdense que la tecnología de MySec generalmente tiene RIT de 300 y 300, ¿cierto? Y uno con la región de solape al final puede construir más o menos un fragmento de 450. Entonces, al tener una región más grande es más probable, ¿cierto? Que al contrastar luego tenga una región más grande para que él tenga
entonces mayor oportunidad para hacer una asignación taxonómica luego más correcta, ¿no? Más confiable, por decir así, y que no quede pronto tan huevo. Gran parte de estos, pues vamos a estar limitados por ese tamaño del fragmento que es relativamente pequeño, pero es simplemente, en este caso, pues el tamaño era con fines de también que puedan ver qué está ocurriendo, ¿no? Pero entonces siempre tengan en cuenta que ese tamaño es algo muy relevante y que por lo tanto va a inferir en la forma en que les vaya a dar luego la clasificación. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí también vamos a tener otros elementos que nos va a permitir ver nuestro KIND, ¿cierto? Entre estos vamos a tener entonces estos procesos de calcular algunos índices, ¿cierto? O árboles filogenéticos, ¿cierto? O medidas más bien, va a permitirnos hacer unas medidas que tienen que ver con la diversidad, ¿cierto? Tanto diversidad filogenética en este caso, o algunos valores, por ejemplo, de índices de diversidad beta, ¿cierto? Que van a luego a inferir o utilizar elementos de estas distancias como tal filogenéticas, pero para poderlas utilizar y hacer uso de eso, pues tiene que utilizar entonces un árbol filogenético a partir de los datos que se han generado. Entonces, aquí simplemente estamos permitiéndonos construir ese árbol filogenético, ¿cierto? Utilizamos este comando en el cual desde el KIND creamos una filogenia utilizando entonces un algoritmo, que en este caso sería utilizando el MAP, ¿cierto? ¿Qué le vamos a aportar? A él no le interesan como tal los conteos, cuántos fueron, lo que le interesa es que su input sea esa secuencia representativa, es decir, en este caso esas 770 secuencias, ¿cierto?, de ASVs, que son los que van a componer las diferentes taxones que vamos a encontrar. ¿Cuál es su abundancia? Ya luego va a cambiar, eso se importará para digamos, las abundancias, los conteos, los índices, pero para reconstrucción filogenética, no, solo nos interesan las secuencias. Y nos va a soltar entonces unos resultados, van a ver que van a tener, en este caso, cuatro resultados, simplemente nos va a soltar las secuencias alineadas, ¿cierto? De estos repsec que hemos colocado, tiene que pasar por un proceso de alineamiento, ¿cierto? Hacer unos cálculos de las distancias y nos va luego a mostrar dos formas del árbol, un árbol con raíz y un árbol sin raíz. ¿Listo? Entonces aquí nos los va a colocar en Rotate y Rotate Tree, ¿cierto? Todos en formato QZA. Y lo que luego hicimos fue utilizar entonces una visualización, ¿cierto? De este árbol, ¿cierto? Utilizando entonces este programa que es el KIND Empress, en el cual nuevamente acuérdense que si ustedes quieren generar su código de visualización, simplemente pueden ampliar aquí, visualizan y vamos a descargar, por ejemplo, en este caso vamos a colocar, se me perdió el unrooted, puede ser el router o unrooted tree, cualquiera es. Bueno, en general vamos a descargar este, por ejemplo, que fue el que primero vi. Y vamos entonces a importarlo. Eso aquí simplemente miren que nos está mostrando unos valores, ¿cierto? Pero como tal, nosotros no podemos hacer mayor cosa con eso, ¿cierto? Como ven, simplemente nos va a mostrar que es un archivo, no, pero es que descargué incluso el que no era, tiene que ser, Sí, no, no, estás con el QZ. este, ay, creo que no sé, no lo veo, rooted, mm, es que es Empress, el que estoy generando es Empress, como le di como la salida, está aquí, Empress Tree, Empress QZV, ¿listo? Te voy a descargarlo, voy a recargar nuevamente esta página, descargas, ¿listo? Y nuevamente ahorita sí, importo mi arbolito. Miren que me generó, ¿cierto? Un árbol que van a poder entonces, ¿cierto? Van a poderlo tener aquí. Simplemente está relacionando estos, ¿cierto? Mis muestras. Y ustedes van a tener algunas opciones aquí como para poder entonces observar, ¿cierto? Su árbol, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un árbol rectangular. Pueden simplemente ir ajustando. Aquí pues van a tenerse que acostumbrar. No tengo el mouse, entonces se me mueve un poquitico. Pero entonces aquí ustedes van a tener algunas opciones para cambiar la forma de visualizarle, las ramas, ¿cierto? Por ejemplo, me gusta ultramétrico para
poder ver un poco más las diferencias, ¿cierto? Van a poderlo tener en radial, en rectangular, ¿cierto? En unrooted, como ustedes deseen, pero como ven, aparte de generar el arbolito, pues no tenemos mayor información al respecto, simplemente nos está mostrando esa comparación de las distancias para generar. Entonces, pero igual ustedes pueden sacar algunos estadísticos del árbol o exportar entonces, ¿cierto? Miren que tiene ese número de nodos, el número de internos nodos, ¿cierto? La máxima distancia, bueno, o pueden guardarlo, pero aquí aparte de generar esto, no nos está diciendo mayor información, ya luego veremos que podemos hacer uso de esto utilizando ya análisis posteriores que alimenten, digamos, esa interacción, pero en este caso simplemente estaríamos generando esa distancia para poder entonces obtener algunos valores como diversidad y eso, ¿listo? Entonces, solo ya para entrar a diversidad, simplemente mencionarles aquí como para ubicarlos en este diagrama general. Recuerden que ustedes pueden devolverse siempre en este diagrama general para ubicarse qué estamos haciendo. Mire que simplemente hasta aquí sacamos las secuencias crudas. Ya vieron ustedes este proceso de multiplexing, que era simplemente separar estas muestras en diferentes archivitos a partir de estos barcodes. Les explicamos qué pasaba si teníamos cierto PN, sin embargo nosotros estamos hablando del single end, ¿cierto? Pero pues en últimas, pues recuerden que el fin de multiplexar es tener entonces estas secuencias separadas. Hicimos esos procesos de eliminación de ruido y de clusterizar, ¿con qué? Con el DADA2. Acuérdense que nosotros generamos ese DADA2 que nos permitía sacar esos ruidos, eliminar, que si tenemos quimeras, pues nos la saca y tenemos unas secuencias limpias. Y de eso acuérdense que hemos generado dos archivos, que era el feature table. Bueno, que Feature Table simplemente nos está diciendo de los diferentes ASVs, ¿cierto? Que hemos generado, ¿cierto? Que en este caso son 770, ¿cierto? Cómo son las frecuencias, es decir, cuántos reads están asociados a cada uno y en cuántas muestras está generando, ¿no? Entonces, hasta aquí, esto lo hemos generado. También tenemos las secuencias representativas, que es cada una de las etiquetas, entonces, de esas 770 ASVs con la secuencia de nucleótidos que nosotros vimos que tiene ahí, que todas en este caso eran de 120, ¿cierto? Y mire que hasta aquí lo único, hemos hecho este paso de alinear, ¿cierto? Sacamos secuencias lineales y sacamos una filogenia, ¿cierto? Esto es lo que hemos cubierto hasta ahora. Vamos esta parte y ahorita vamos a seguir la parte de clasificación taxonómica, ¿cierto? Y a realizar los análisis de diversidad, que ya sería como esta parte que tenemos al lado de acá izquierdo, ¿no? Entonces, váyanse ubicando y miren cómo incluso ellos se interrelacionan, ¿no? Miren que nosotros sacamos esto aquí, la tabla acá, esta aquí, y solo las secuencias representativas fueron utilizadas para hacer la filogenia, ¿cierto? Y van a ser utilizadas solo las secuencias representativas para hacer la clasificación taxonómica, ¿cierto? Y esta filogenia, ¿para qué la vamos a utilizar? Pues para hacer algunas inferencias, ¿cierto? De los análisis de diversidad, ¿no? Entonces, cuando veamos que hay algo de filogenia, análisis de diversidad, ya sabemos que utilizamos ese resultado que hemos generado. Entonces, mire que no es algo lineal, es algo que va entramado, tiene sus relaciones un poco más, eh, digamos, complejas que que un único proceso así lineal, simple, ¿no? Entonces, eh, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o ya entraremos a lo que Nelson, sería no, diversidad. solamente para completar, si me dejas compartir. Sí, claro, claro. Solamente para completar un poco lo que les acaba de mostrar Nelson, otras opciones para jugar con la parte un poco más filogenética es este programa que se llama Interactive Tree of Life. Eh, y lo que uno hace es llevar, digamos que ustedes en la guía de Kain, ahora les puedo mostrar, hay otras opciones para que podamos exportar ese árbol y ya llevar esos árboles y que puedan ser un poco más interactivos, cambiarle los colores, ponerle los colores por el filum, por ejemplo, ¿cierto? Y pues poder obtener un poco más de información anotada. Digamos que por el tiempo no nos da como la opción de hacerlo, pero esta es una muy buena opción si a ustedes les interesa un poco la parte de visualización filogenética de esa información. Ustedes pueden llevarlo enraizado o sin enraizar, dependiendo de lo que quieran, y hay diferentes métodos para poder cargarlo aquí. Era como para completar esa parte. Tienen que exportarlo en un archivo de texto, así como exportamos las tablas a... No sé, Nelson, si tenemos por ahí algún ejemplo de archivos de texto. Si no, lo que tienen que hacer es mirar aquí cómo se exporta en el tutorial, exportando datos. Y hay una opción de convertirlos, miren aquí, Future Table,
y hay opciones de convertir las tablas QZA a tablas de texto. Miren aquí, exportando un árbol filogenético. ¿Sí ven? Este es el que tendrían que exportar. Aquí está el árbol sin enraizar, también puede ser el enraizado, y lo exportan a ese árbol y ese árbol es el que cargan. Y hay veces que eTools también les pide que descarguen la parte taxonómica, pero todavía no hemos llegado allí para que la podamos ver. Pero todo lo que les estamos explicando está también en el manual de Kim. Solamente es cosas para dejarles en mente del todo el potencial que esto puede tener. ¿Vale? Ya, Nelson, muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, bueno, vamos a preguntar. Listo, entonces ya ahí estaremos lo que nos queda de la clase en ver lo que sería esta parte de diversidad, ¿cierto? Vamos a ver, yo creo que aquí, ajá. Bueno, de aquí de diversidad, vamos a tener entonces varias opciones que vamos a poder explorar. Recuérdense que ustedes van a tener entonces medidas de diversidad alfa, diversidad beta, ¿cierto? Y vamos a tener en general, pues, varios procesos de visualización y de exploración, ¿cierto? A partir de los resultados que nos vayan a generar. Incluso miren que el comando que se utilizó fue un comando bastante amplio, ¿cierto? Bastante que nos generó mucho resultado en este caso. Miren que nosotros generamos el kind diversity, ¿cierto? Que nos decía, en el cual nos ha generado, ¿cierto? Una carpeta, como usted la verá, ya la mostraremos, va a generarnos todos los resultados que nos están enlistando en esta parte de aquí, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay resultados de tabla de rarefacción, los índices de fate, ¿cierto? Vamos a tener los típicos de Shannon, eventless, uniformidad, ¿cierto? Dominancia, también de Shannon, bueno, de Simpson, bueno, vamos a tener bastantes, o índices de diversidad beta, e incluso vamos a tener gráficos de muchos de ellos. Cuando corremos este comando, mire que él nos está haciendo llamado de input ¿a qué? A las tablas, ¿cierto? Que en este caso sí van a tener entonces unos valores de abundancia, ¿cierto? Relacionados con esas 770 ASVs que hemos generado. También le estamos aportando un valor o unos datos de, en este caso, de filogenia. Y vamos a tener también entonces que estos datos de filogenia ya incluyen entonces, ¿cierto? Esa estructura y esa estructura propia, digamos, de los datos junto con esas características de secuencias que ya estaban intrínsecas entonces a estos valores, ¿no? Y mire que nosotros hemos dado un valor, en este caso nos dice la profundidad de muestreo. ¿Para qué? Para poder normalizar varias de las medidas que hemos generado allí y le estamos estimando, le estamos colocando un valor mínimo entonces de profundidad a los cuales se van a incluir las muestras y aparte de eso, todas las que lleguen a valores más altos se cortan. Es decir, todos van a tener un valor máximo o todos van a tener un valor de reads igual a 103 reads. ¿Listo? Y también estamos aportando el metadato y nos vamos a soltar todo en una carpeta que se llama Core Metrics Results. Entonces, nuevamente en su carpeta, dentro de Kind2 Movie Picture, tiene una carpeta que se llama Core Metrics. Y si ustedes la despliegan, mire que le sueltan o tienen varios archivos dentro de él, ¿no? Muchos de esos archivos, como van a ver, ya son QZVs, ¿cierto? Y ustedes simplemente con visualizarlos ya saben cómo, ¿cierto? Van a poder entonces explorar muchos de estos resultados, ¿no? Aquí pues simplemente les mostramos lo que les estamos diciendo de la profundidad, de lo que les estamos mencionando. Y aquí simplemente como para que podamos observar, voy a desplegar algunos. Por ejemplo, voy a desplegar alguno de estos de aquí. Por ejemplo, Evenlex, por ejemplo, lo podemos colocar, descargar. Ahí tienen para jugar un rato largo. O si quieres, es que yo justo estoy corriendo aquí y no lo voy a poder poner directamente en mi copia, pero si me ayudas y me descargas Bray Curtis Emperor y creamos una gráfica, empezamos por ahí si quieres y luego vamos mirando. Emperor, listo, descargar. Incluso muchos de los que, digamos que Core Diversity lo que hace es por default, ¿sí? Por defecto, todo lo que saca ese comando, no quiere decir de que sean los únicos análisis de diversidad que existan. Lo que pasa es que es limitado y vamos a tener allí unas opciones limitadas. La próxima clase, el viernes, vamos a mostrarles otros paquetes distintos a los que usa Kim por defecto y vamos a poder ver qué
que podemos manipular un poco más esa información de los análisis de diversidad porque los vamos a llevar a R. ¿Y qué vamos a llevar a R? Pues estas tablas que hemos estado revisando con tanto detalle. La table, el árbol sin enraizar, el taxonomy, que lo veremos en un ratico. Entonces, esta información la llevamos a R, lo cargamos con un paquete de R que se llama King2R y lo cargamos con otro paquete que se llama Philosec y con otro que se llama Microbiome, y de esa manera podemos explotar mucho más los datos que ustedes están viendo a continuación. Entonces, el primero de los resultados que ustedes van a ver ahí en la lista cuando abran su carpeta es este, el Bright Curtis Emperor. Ya por defecto está puesto, incluso el programa mismo nos lo saca para QZB, no hay que convertirlo. Hay algunos que sí tenemos que convertir y son los que vienen a continuación en la guía, como por ejemplo las curvas de rarefacción y otros análisis alfa. Entonces miren que por defecto él nos abre como una gráfica interactiva donde nosotros en principio salen los 3 ejes, pero nosotros podemos llevar esto a 2 ejes normales si vamos a la pestaña de la derecha donde dice Access y lo dejamos a 2 ejes por ahora. ¿Sí? Quitamos el tercer eje, el tercero le decimos que simplemente dígale fabricar en 2D. Allí, en el tercero le pones, hay una opción que dice eso. Y entonces ya lo tenemos solamente en los primeros 2 ejes. Y miren que en el primero ya nos está explicando el 32.53% de la varianza y el segundo el 22.64%. No sé si se acuerdan cuando les expliqué esto, les dije que Bright Curtis, ¿qué utilizaba? No utilizaba solamente los datos, esto es un análisis como de componentes principales utilizando la distancia de Bright Curtis. Y yo les dije que Bright Curtis no usaba solamente quién estaba allí, sino quién estaba allí y en qué abundancia estaba allí. Entonces, luego podemos cambiarle el color para poder, porque miren que ahora por ahora lo vemos todo rojos y no sabemos esos quiénes son. Pero este programa nos permite escoger por categorías quiénes son. Entonces, no sé, por ejemplo, la parte del cuerpo. Empecemos por las partes del cuerpo. Entonces, miren que ya por las partes del cuerpo ya empezamos a ver algunas asociaciones, como que, por ejemplo, todas las muestras de la lengua están juntas y sale una con la de la mano izquierda. ¿Sí? Hay una muestra de la mano izquierda, seguramente se la metió a la boca y por eso sale allí. ¿Sí? Luego miren que tenemos luego tenemos por allá una muestra de intestino y luego, ¿qué sale allí? Una muestra de la mano derecha. ¿Sí? Entonces miren que uno ya puede empezar a ver tendencias. Luego que salen muy juntas, pues las manos, la mano derecha y la mano izquierda salen mezcladas. ¿Sí? Entonces ahí por las partes del cuerpo pues ya podemos ver una tendencia. Podemos cambiar el color por otra información del metadato que ustedes tengan allí. Esto básicamente todo lo que ustedes tengan contenido en el metadato. Por ejemplo, el sujeto, que ya sabemos que tenemos 2 personas. Y miren que las 2 personas es indistinto, ¿no? Ahí estamos viendo que pues, los datos están mezclados. ¿Sí? Hay una tendencia que, por ejemplo, creo que el intestino, que era al lado izquierdo, está separado la del sujeto 2 versus la del sujeto 1. Pero también recuerden un poco que creo que estas personas estuvieron sometidas a un antibiótico. Miremos si tiene o no tiene, no me acuerdo cuál de los dos es, pero reportado el uso de antibióticos, sí. Simplemente habían repeticiones de ambos sujetos y no vemos entonces algo muy distintivo entre sí o sí no. Y entonces de esa manera nosotros podemos ir encontrando como un poco más los detalles que ustedes quieran. Allí miren que estamos jugando solamente con el eje 1 y el 2. Recuerden que cuando nosotros sacamos análisis de componentes principales, estos 2 ejes suelen ser los que más explican la varianza. Miren, ahí se los está mostrando Nelson. El primero explica el 32.53, luego el siguiente el 22.64, luego el tercero explica el 9% y así sucesivamente hasta que expliquemos el 100% de la información. Pero generalmente uno se queda con el primero y segundo eje y juega con los otros ejes dependiendo de la cantidad de factores que nosotros tengamos en el experimento. Aquí, por ejemplo, este experimento tiene muchos factores, ¿no?
tiene antibióticos, diferentes muestras de dos personas. Entonces, hay varias cosas que podrían quizás explicarse en otro eje. Las categorías con las que se están organizando los datos están incluidas en la misma tabla que no veo completa, un momento, el chat. En la misma tabla que las secuencias, no, recuerden que esa información de las categorías se las explicó Nelson en el metadato. Cuando nosotros cargamos el metadato, hace unas clases anteriores, cuando combinamos el table con el metadato, ustedes siempre van a tener un metadato, que el metadato lo tienen que hacer ustedes, porque ustedes son los que saben toda la información que puede estar afectando su muestra, el día que tomaron la muestra, ¿cierto? Bueno, hay una serie de características que uno tiene que tener en consideración. Eso lo cargamos cuando teníamos el metadato, y como el metadato lo combinamos con la table de las características de los ASBs que se sacaron, pues por eso es que podemos en este momento estar relacionando esa información. Si ustedes en el metadato no ponen toda esta información, pues no podríamos tener estas categorías que están visibles. Y bueno, y esta gráfica pues tiene muchas otras opciones, ¿no? De hacer las bolitas más grandes para poder exportar esto, pero pues ya vamos a ver que le vamos a dedicar un poco más de tiempo a esto cuando lo hagamos en R. Generalmente pues no revisamos, no solemos usar estas gráficas porque son como más feas, ¿sí? Hay veces que uno las ve por ahí, pero no son las más usadas en este tipo de estudios. Son más bien para nosotros poder como rápidamente ver cómo nos están dando nuestros resultados y luego sí ya empezar a preprocesarlas en R, que es lo que les vamos a explicar el viernes. Pero la idea no es que ustedes las usen. Creo que tenemos otra pregunta. ¿Me recuerdan, por favor, dónde meto los metadatos? Nelson, ¿nos podemos devolver al script? Por acá. Listo. Hay varios lugares donde ponemos los metadatos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí cuando corrimos el diversity, allí está el archivo de metadato implícito. Cuando corrimos table, también pusimos el metadato implícito. Muchos de los comandos, ustedes pueden incluir el metadato para poder sacar la información repartida de acuerdo a las características que están los metadatos. De Entonces, lo hecho, que ustedes tienen que ver. Ujú. Sí, Nelson, dime. No, que ahí solo como lo creo que lo que iba a decir, que casi siempre que aparezca rayita M, implica de que lo que viene luego es el metadato, ¿no? Entonces lo van a ver Ujú. en varios comandos. Ajá. Dale, dale. No, exacto. Yo creo que si se ponen a revisar los comandos se van a dar cuenta de que en varios lugares usamos metadatos, y específicamente en estos que estamos centrados de los de diversidad, pues el comando en sí mismo de Core Diversity, Ujú. pues tiene entre sus argumentos usar el metadato para poder luego correlacionar esa información. Eh, Listo, si quieres miremos qué otro equidad, ¿no? Tenemos equidad, pero por ejemplo, es que aquí solamente están los de Empero, ¿sí ves? Ajá. Aquí prácticamente todos los que están convertidos a QZB son los que nos permiten a nosotros poder comparar entre muestras y entre grupos. Y ustedes eran los que yo les explicaba, como Bray Curtis, ponderado, no ponderado, que son los que aparecen allí con peso o sin peso unifrat. Si quieres, dale con peso el que dice weight unifrat emperor S. Y luego los análisis de alfa diversidad, nos toca, miren que ahí no están convertidos, nos toca convertirlos, y son los siguientes pasos. Ujú. Entonces miren que ya esta es otra de las aproximaciones que yo les había comentado en la clase teórica. Podemos ponerlo por el lugar del cuerpo también. Miren que según esto, si quieres también quítale el tercer eje para verlo más plano. Ujú. Y según miren que se nos está diciendo que explica mucho más la varianza de nuestros datos, ¿cierto? En el primer eje, separándonos prácticamente lengua y manos
en un 69, explicando un 69,84% de la varianza total del intestino, ¿no? Y luego diría que explica un poco los datos en el eje 2, explica el 15,76%, pero no logramos ver una agrupación clara, quizás las manos de las lenguas. Pero ahí habría que ver por qué se están separando tanto las otras muestras, ¿no? Entonces nos tocaría jugar un poco mirando a ver si es por la persona con el color. Nelson, ¿podemos cambiar el color por persona? Mm, Miren que ahí hay veces que es difícil poder discernir y uno puede incluso crear una otra variable sintética donde uno, por ejemplo, diga sujeto 1, 2 y lo combino por la parte del cuerpo y genere una nueva codificación para poder tener mucha más información. Aquí no lo podemos hacer. Ya vamos a ver que lo vamos a hacer cuando lo hagamos en R. En R tiene muchas opciones el paquete de ggplot2 y ustedes pueden, por ejemplo, sacar los sujetos uno con circulitos y el otro con cuadraditos, y luego sacar por colores las partes del cuerpo, y entonces es mucho más fácil ver la información intercalada de la profundidad. Aquí también podemos simplemente ir donde dice shape, vamos a ponerle algo aquí para que veamos, y ponerle partes del cuerpo, ajá. Ya, pero todas están en esfera. Si quieres, más bien hagámoslo al revés, ¿no? Pongamos el color, la parte del cuerpo y como son menos cosas para cambiar. Y, y el sujeto, ahí sí cambiamos, uno los dejamos círculos y otros cuadrado, diamante, lo que sea. Miren que es muy intuitivo porque solamente es dar clic encima y ya inmediatamente podemos verlo. Entonces miren que ahí ya tampoco era que fuera el sujeto lo que esté cambiando, ¿no? Miren que puede haber otra cosa allí implícita en la dispersión de los datos, porque ahí ya estamos viendo que la persona 1 son cuadrados y la persona 2 son círculos, así que no es esa la separación, ¿sí? Habría que ver por qué hay algunas muestras que se separan. Pero eso nos toca jugar, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, miren que este ya es teniendo en cuenta la parte filogenética, ¿no? Para poder hacer este análisis tenemos en cuenta la filogenia y las abundancias. Entonces, por eso es ligeramente un poco más diferente que el Bray-Curtis, que tiene en cuenta la identidad y la abundancia. Si quieres, volvamos aquí y miremos a ver qué otro tenemos por ahí, porque ahí van a ver pues si quieres darle a ese de equidad, que no digan pero el FATE, PH, PD o el primero, o el Events Group Significance también. Cualquiera de esos dos. El de group, ¿cómo decías? El group. Debajo de Bray Curtis PCA Results, Events Group Significance, eso. Porque miren que, por ejemplo, el que dice Shannon Vector o no aparecen con QZB, todavía habría que convertirlos para poder verlos. Prácticamente los de alfa diversidad no están convertidos todavía y es lo que sigue en la guía, ¿no? Es lo que continúa. Miren que aquí lo que estamos haciendo es mirar si mirando como toda la dispersión de los datos del índice de Pielú de equidad entre los diferentes tratamientos que nosotros estamos observando. En este caso particular, pues viéndolo por la parte del cuerpo que estamos observando, ahí podemos ver que, miren que ese índice es más alto para las manos en particular, después sigue la lengua y después sigue el intestino. Incluso nosotros podemos luego correr sobre estos análisis un análisis de varianza y poder determinar si hay diferencias significativas
entre los diferentes valores de estos índices para las muestras evaluadas. Pueda que sí, pueda que no, depende, porque miren que las cajas, por ejemplo, de las manos con respecto al intestino no se solapan, pero sí las colas, ¿sí? Entonces, pues la diferencia es bastante pequeña. Y así lo podemos hacer para lo que ustedes quieran, para chao, etcétera, ¿sí? No sé qué otra nos queda por ahí, Nelson, antes de pasar a la... Nos Porque creo que luego quedará. sí, luego sí siguen las significancias que son las que están más abajo. mm, No, porque ya no tenemos nada más. Luego es como lo mismo, sin peso, con peso, y luego el otro que queda es el pH de Group Significance, que es otra medida, pero es lo mismo que les estoy mostrando. Creo que lo podemos ver más en detalle cuando Ajá, lleguemos a la parte de R. correcto, listo. Ah, pero sí podemos ver esa, no es que no lo veo ahí, el alfa rarefacción. Ah, no, pero la alfa reflexión queda afuera. Espérate, quedó aquí. Ah, sí, sí quedó ahí. Y mira que también quedó, ah, bueno, listo, hemos llegado al Ancon. Vale, si quieren, entonces ya, no sé, ¿alguien tiene una pregunta hasta allí? No quiere decir que todo lo que haga Core Diversity sea lo máximo, ¿no? No, ya vamos a ver que cuando lo llevemos a R, estos mismos archivos lo podemos sacar otras medidas distintas, eh, que son las que están disponibles, incluso simplemente como es una matriz de datos donde la cantidad de lecturas prácticamente son como las presencias, pues ustedes pueden aplicar cualquier otro paquete de índices ecológicos para calcular esto. Esto para pensar un poco en la pregunta que nos hacía, creo que era Cristian, hace unos días, ¿no? Sobre si podía calcular otras métricas como los números de Hill. Aunque estos paquetes no los tengan, usted tiene las tablas y usted con esas tablas pues los carga como cualquier tabla de medidas y ya puede calcularlos. Igual vamos a ver eso un poco también la próxima semana. Entonces miren que luego ya viene la curva de alfa rarefacción. Recuerden que estas curvas dijimos que la idea de ellas era mirar un poco si la cantidad de lecturas que nosotros utilizamos nos permitían recobrar la cantidad o sea, la mayoría de las especies que nosotros se supone que estamos observando. Entonces vamos a mirar qué hay que hacer. Recuerden que todo lo que sea QZB se puede descargar. En este caso miren que el alfa rarefacción lo que estamos haciendo es usar un comando que se llama diversity, específicamente el comando alfa rarefacción, usamos la tabla, usamos la filogenia enraizada, le decimos que vamos a utilizar en la máxima de profundidad 4000. Si ustedes quieren, ahí van a ver que vamos a perder muestras. Si quieren considerar las muestras que tienen menos, pues tienen que poner, ya saben que tienen que poner el menor número. No, perdón, este es el máximo que vamos a utilizar, no el mínimo. Aquí vamos a decir que vamos a llevar todas las muestras hasta 4000 lecturas, pero recuerden que había muestras que tenían más de 4000 lecturas, habían muestras que tenían hasta, me parece que estábamos llegando a los 8000, ¿cierto? 8000, 9000 después de la limpieza. Sí. Entonces ustedes pueden ajustar lo que sea, lo que consideren allí. Miren que también volvemos a poner el metadato y lo sacamos como un objeto alfa rarefacción.qzb. Y ese es el que tenemos que volver a crear la cajita de Kim y eh, cargar el archivo. Estoy mostrando, ¿cierto? Para Sí, ya creo que ya me volvió a la vida mi Kim. Estoy intentando llegar hasta allí. listo. Igual, listo. Aquí. Eso, miren que como le pusimos máximo, miren que ahí ven que todas las muestras se cortaron en 4000. No quiere decir de que todas tengan 4000. Pueden poner el máximo valor de la máxima muestra que ustedes tienen. Así que pueden volver a ir a esas tablas que teníamos antes y lo cambian y lo ponen allí. Solamente que ellos ya lo hicieron así porque ya saben que más o menos en 4000 les llegaba, miren que llega la asíntota esas curvas. Recuerden que lo que uno quiere es ver cuando ya llega al plató, significa que ya por más lecturas que uno agregue o por más secuencias que nosotros obtengamos, no va a generarnos
no nos va a generar la aparición de una nueva característica observada. Esas características observadas se pueden convertir en taxones, ¿no? Entonces miren que nada más allí, exceptuando esa roja que va creciendo y que se demora en llegar, la mayoría llega prácticamente con mil lecturas, ¿no? Más o menos 1000 lecturas, exceptuando esa roja y como la rosada, que está un poco en la parte superior, debajo de esa gris, debajo de la roja hay una rosadita. Esa rosadita también se demora en llegar como a su asíntota, más o menos como a unos 2500. Pero exceptuando esas, las demás, todas las demás llegan prácticamente entre 1000 y 1500, llegan al máximo de características observadas. O sea, por más de que tengamos más secuencias, no vamos a obtener más especies. Entonces eso nos permite a nosotros concluir de que, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pasa con esas muestras que estábamos observando de que tenían eh, muy poquitas lecturas? ¿Estarán bien? ¿Estarán mal? Recuerden que en Sample Metadata Column yo puedo cambiar, las están agrupando, se están descartando. No, porque ahorita ahí lo que estamos viendo es muestra por muestra. Todo lo que ustedes tienen allí es cada una de las muestras que nosotros tenemos. Lo que tenemos que pensar es que esas muestras que nosotros ya sabíamos que teníamos 900 lecturas como mínimo, ¿cierto? Esa era como que ahí se alcanza a ver, son las que están como en la parte de abajo. Y miren que las rayas de esas muestras están cortadas, ¿sí ven? Están cortadas porque básicamente son las muestras que menos lecturas tienen. Miren que ahí nada más vemos una moradita que llega como a antes de 1000. Ajá, gracias Nelson por aumentarlo. Ahí vemos esa, pero miren que esa prácticamente lo que estamos viendo es que llegó a la asíntota. Con 900 no va a recuperar más de las 20 especies que ella tiene en su microbioma, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que no importa que tenga pocas lecturas, están llegando y que si todas las demás se comportan como esa, yo puedo normalizar todas a 900, ¿sí? Y no voy a perder información. ¿Dónde perdería información? Perdería información en la rosada o en la roja, que con 900 no tienen el máximo de las especies que todavía están reportando. Ellas necesitan muchas más lecturas para poder hacer. No sé si esto está claro, si entienden. Si nosotros fuéramos a realizar un segundo experimento de esto, yo no invertiría, por ejemplo, ya al ver esto, yo ya sé que 100.000 lecturas es una exageración. 100.000 lecturas es lo que más o menos nos venden. Nos venden entre 50.000 y 100, nos venden 25.000, 50.000, 70.000, 100.000. 100.000, ¿yo para qué voy a pagar en un experimento de este tipo 100.000 lecturas? Si yo sé que si con 4.000 ya es suficiente, ¿para qué? Puedo pagar lo mínimo 25.000. Pues si yo voy a repetir este experimento, ¿no? Entonces yo ya empiezo como a entender mis datos y claro, si yo sigo haciendo esto de manera rutinaria, pues yo ya sé cuántas lecturas necesito para hacer mis experimentos. ¿Más alguna pregunta hasta aquí? Y Nelson, podemos cambiarlo allá arriba de vez de barcode sequence, podemos cambiarlo por el sitio, ¿sí? Por ejemplo. Miren que entonces ya ahora sí, allí se agrupan las muestras. Y al agrupar las muestras, pues como hay una pequeña diversidad, ¿cierto? Entre en nuestras repeticiones, y también porque lo tenemos por diferentes personas, pues miren que entonces ahí ya observamos una tendencia un poco diferente a lo que estábamos observando de manera individual. Carlos nos dice, en esta gráfica se está buscando el mínimo de lecturas que estén presentes en las síntotas, las que estaban de barcode. Sí, cada barcode nos representaba una muestra y lo que estamos allí interpretando, y eso es muy importante que ustedes o sea, esta gráfica más que para poder decir es que estamos observando 60 especies o 50 especies o 50 posibles especies, etcétera, es más bien para ver si el diseño de su experimento, si la cantidad de secuencias que ustedes utilizaron fueron suficientes para recobrar toda la información que tiene presente ese microbioma, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Porque luego uno puede decir, listo, yo quiero normalizar
Y vamos a ver que ustedes, si ustedes empiezan a leer muchos de estos, si ya nos metemos más un poco o andamos en la parte estadística de esto, nos vamos a dar cuenta de que muchos de los artículos no se quedan con los datos crudos, sino que normalizan estas tablas para poder darle una equivalencia a todas las muestras por igual, a todas las librerías por igual. Entonces, al normalizar, necesitamos entender un poco si normalizamos con 1000 secuencias, si yo cojo 1000 secuencias, yo estoy recuperando toda la información que yo podría tener. Entonces, esa es como la pregunta que tenemos que hacer. Y aparentemente sí, ¿sí? No sé si hay más preguntas. Miren, luego hay otras métricas. Ahí están en alfa rarefacción las que calculó Kim, fueron Shannon, características observadas y FAPD. Sí, esas fueron las métricas. Ya vamos a ver que vamos a calcular muchas otras métricas con R. No vamos a entrar pues en detalle ahorita. Dice, ¿de qué dependen las muestras que con solo pocos RITs podemos ver gran diversidad en unas muestras que en otras? No, pues eso ya depende de lo que estemos evaluando, ¿no? Lo que decíamos. Lo que les decíamos, por ejemplo, entre las manos, que podíamos observar que tenían menos microorganismos las manos, probablemente porque nos lavamos más las manos, que los microorganismos que podemos encontrar asociados a una muestra fecal, que es mucho más diversa que los microorganismos que podemos encontrar en las manos. Entonces eso depende ya en sí mismo de la biología de lo que estemos estudiando. Algo más es, miren que ahí todas estas gráficas, miren que muchas veces, como les decía Nelson, se puede descargar en gráficas o también miren que aquí nos puede descargar las tablas delimitadas por comas para que luego nosotros podamos regraficar eso en otro programa. Creo que por ahora no hay más preguntas y creo que yo recuperé si quieres ya sigo compartiendo. Listo, dale. Gracias, qué pena contigo, pues es que No, tranquila. se me había trabado el Kim. Miren que como yo lo tenía apagado, lo que se me había trabado porque lo actualicé para responder la pregunta que no me acuerdo quién nos hacía, pero de cómo puedo exportar mi árbol para llevarlo a iTools. Entonces agregué, lo que hice fue, yo les mostré el comando, ¿cierto? Lo que yo hice fue que me copié el comando, lo pegué aquí y lo único que hice fue agregarle porcentaje bash. Obviamente cargué mi carpeta para poder llegar hasta donde estaba el archivo a un root tree y lo ejecuté y me generó un archivo en formato NetQuit, que es el que necesita iTool para cargarlo y ya pues ya podría cargarlo. Entonces cualquier comando que ustedes encuentren aquí, lo único que tienen que hacer es saber en dónde lo ejecutan y pues llevárselo a su Google Colab, ponerlo, ajustarlo y listo. ¿Sí? Bueno, espera un segundo, está un poco lento mi computador hoy, qué pena. Entonces estábamos hablando, ya vimos esto. ¿Qué más opciones tienen? Miren, ¿por qué nosotros sacamos esas opciones de Core Metrics? Porque miren que aquí dice todos los posibles outputs que él nos puede crear. Y esos outputs son el límite que tiene esta función. Por eso es que nosotros vamos a hacer esto usando R, porque no, en R ya hay muchos más modelos, bueno, perdón, valores, índices ecológicos que podamos usar. Entonces miren que qué pasa si yo no quería esto en 4000, sino que yo lo quería ver hasta 8000. Pues lo único que ustedes tienen que hacer es venir y si yo quiero ver en 8000, yo pues cambio mi valor y lo vuelvo a ejecutar, incluso lo puedo volverlo a ejecutar con, por ejemplo, qué pasa si le pongo alfa rarefacción 1 y lo ejecuto, entonces yo ya poder ver si yo quería verlo hasta el máximo de la muestra, de la muestra que tenía más secuencias, pues yo lo cambio y lo ajusto a lo que yo quiero. Nosotros lo único que les estamos dando pues son como los comandos que se usan, pero ustedes pueden adaptarlo a sus necesidades. Y luego, creo, no sé, ¿hay alguna pregunta? Creo que no, sino que... No, Se le hay activa a pregunta. Se alguien le el activó audio. a alguien, ajá.
Vale, entonces, luego lo siguiente que tenemos es cómo podemos identificar si hay significancia entre los grupos. Entonces, miren que podemos, por ejemplo, tomar los valores que nos está dando los índices de diversidad y generar estos archivos como los que veíamos ahora de cajitas, pero no sé por qué cuando lo vimos, no vimos no vimos el estadístico como tal. No sé por qué. Déjenme, yo voy a copiarlo de nuevo y lo voy a volver a abrir. Porque, perdón, porque generalmente él nos saca un valor y nos lo saca utilizando Kruskal-Wallis, medidas no paramétricas, pero no sé por qué, no sé si por el tamaño de la caja, no sé por qué no lo vimos. Voy a volver aquí y voy a descargar aquí en Core Metrics o no sé si es que me quedo aquí afuera. No la veo. No debería estar aquí en Core Metrics, que es lo que vimos ahorita. Esto es lo mismo que vimos ahorita con Nelson, pero no sé por qué. Generalmente él nos ponía ahí la métrica. Sí, sí, yo no sé por qué no te salía a vos, pero miren que aquí está la métrica de las 4 comparaciones para del índice de Pielú y nos saca el valor de H y nos saca el p-valor. Entonces miren que él aquí nos está diciendo que sí, que hay diferencias significativas entre estos 4 grupos y luego si ya quiero ver entre quiénes son las diferencias, pues tengo que mirar las diferencias pareadas y aquí ya aparece entre, por ejemplo, aquí comparamos intestino, palma derecha y palma izquierda nos da diferencias significativas, pero con lengua no. Luego palma izquierda con palma derecha no nos da significancia, pero izquierda con lengua sí, está ahí casi rayando en el borde, ¿no? 0.05. Recuerden que si queremos mirar el nivel de significancia del 95%, pues el alfa es de 0.05 y si lo queremos mirar del 99%, el alfa sería el 0,001. ¿Sí? Y luego pues tenemos aquí la comparación de palma derecha con lengua, que nos dice que es significativo. ¿Sí? Entonces aquí ya ustedes podrían escoger esos índices y verlo como tal. Entonces esa es una opción y lo mismo está para los otros índices de alfa, que creo que el que calcula es este Fate PD. Entonces sería cargarlo y revisar también si estamos observando diferencias significativas. Y miren que aquí lo podemos mirar también para la persona. En el caso de la persona nos dice que no hay diferencias significativas entre las dos personas. Y en el caso de uso de antibióticos reportados, también nos dice que no hay diferencias significativas, así que ya ni entramos a mirar el pareado, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces ahora también nos aparece aquí que se puede hacer, se puede mirar esto. También podemos determinar las significancias utilizando ya desde el punto de vista de beta diversidad. Y entonces aquí utilizan la métrica de, de la matriz de distancia. Podemos hacerlo en este caso, creo que quedó igual el ejercicio, pero no, es que está uno para el cuerpo, para las partes del cuerpo y otro para el sujeto, y se hizo con el que no tiene peso. O sea, solamente teniendo en cuenta la filogenia sin importar la abundancia. Y pues vamos aquí a ver el output es este que aparece aquí, ¿cierto? Nos dice on weight, unifrat body size significance.qzb. Entonces toca buscar el, el que necesitamos. Aquí está significance.qzb y aquí está, vamos a sacar el sujeto también. Listo. Vamos a agregar en este momento de nuevo nuestro
nuestro código para poder sacar la página. Y la cargamos. Vamos a mirar la significancia por la parte del cuerpo. Voy a hacer esto más pequeño para acá para que podamos ver mejor mi pantalla. Entonces, miren que aquí saca una permanova y nos permite pues mirar las diferencias en términos de distancia. Por ejemplo, aquí del intestino con respecto a todas las demás. Pues con respecto a todos los demás tratamientos, de la palma izquierda con respecto a todos los tratamientos y así sucesivamente para cada uno de ellos. Y luego en la parte de abajo, pues obviamente cuando estoy comparando el mismo contra el mismo, si no hay una variación muy grande en los datos, pues vamos a observar que esa distancia es muy bajita. Pero si hay una variación grande, pues entonces ahí sí vamos a observar que esa distancia es mayor. Y ya si ustedes quieren ver cómo es esa comparación, pues puedo venir aquí abajo y mirar el número de muestras que estoy haciendo de la comparación. Por ejemplo, grupo 1 era intestino versus palma izquierda. ¿Cuántas muestras estoy evaluando? 16. Hay diferencias significativas. Sí, y luego también incluso me la saca corregida, ¿no? Me hace el Q-value, que es una corrección del P-valor. Y de esta manera pues puedo interpretar la información que estoy observando en los gráficos. Miren que todo esto se puede descargar por si lo quieren regraficar en otro programa. ¿Hay preguntas hasta aquí? El del Emperor, pues ya lo vimos, ya estuvimos jugando un poco con el Emperor, así que no voy a entrar en detalle porque ya nos quedan 15 minutos. Pero para poder alcanzar a terminar esta parte del análisis taxonómico. Entonces, en el caso del análisis taxonómico, nosotros miren que todos estos análisis que hemos hecho, los hemos hecho todavía sin saber a quién corresponden, solamente separándolos por esos ASBs, que fueron los que ellos llaman, que este programa llama como características. Y pues ahí sabemos que hay una diversidad a partir de esas características, pero no sabemos los nombres de esas a qué corresponden esas características, ¿cierto? Esos grupos que se han formado. Entonces, para poder descubrirlo, yo ya les decía que King tiene 3 métodos de clasificación diferentes. En particular, nosotros vamos a utilizar el Skill Learn, que es el aprendizaje automático, que está basado en Machine Learning. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es ir a descargar una base de datos con la cual nosotros queremos comparar nuestras secuencias, ¿no? Entonces, una vez más, pues nosotros les hemos puesto una de las bases de datos, pero aquí ustedes pueden encontrar en Data Resources, pueden encontrar las bases de datos que ya están preentrenadas directamente para aquí. Sin embargo, miren que aquí solamente hay 2. Silva para la longitud total de las secuencias de los OTUS a un 99% de similitud. Luego para una región específica, utilizando estos primers, y el 515F y el 806R, y luego tenemos la de Green Genes, lo mismo, para el total del gen, y luego para este primer específico. Y no quiere decir de que sean los únicos que existan. Más abajo les pone incluso qué pasa si usted quiere trabajar con un clasificador dándole peso a la información, o qué pasa si quiere trabajar con otras bases de datos. Aquí están todas las otras bases de datos, incluso aquí está la de hongos, y lo único que usted tiene que hacer es ir hasta allá, buscar esa base de datos y preentrenarla para poder usarla en sus análisis. Por ahora nosotros vamos a utilizar una que ya está preentrenada. Específicamente, si ustedes se dan cuenta, vamos a utilizar la que dice 515-806, o sea, vamos a estar utilizando esta de aquí, Green Genes, versión 13.8 al 99%, y esa es la que vamos a estar descargando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues usamos el wget, que ya sabemos que es un parámetro para descargar, le decimos "-o", que queremos que nos la guarde con este nombre y que la descargue de esta dirección electrónica. Así que nosotros ya la descargamos. Y después de que la descargamos, pues lo que hacemos es generar nuestro archivo de taxonomía a partir del archivo de secuencias, donde tenemos cada una de nuestras secuencias en formato
FASTA. Entonces miren que aquí ponemos el clasificador, o sea, nuestra base de datos, nuestro archivo de secuencias y le decimos que nos cree un archivo de taxonomía. Y luego ese archivo de taxonomía lo que hacemos es convertirlo a QZB para que posteriormente pues lo podamos ver. Entonces voy a descargar mi archivo de taxonomía y lo vamos a ver. Y este archivo de taxonomía pues es bien importante y se los vamos a mostrar el viernes, que son de esos archivos que vamos a necesitar para trabajar en R. Entonces, necesitamos la table, el taxonomy, el archivo, el árbol enraizado y el metadato. Esas son las cosas que vamos a utilizar en R. Entonces, miren que aquí lo que vamos a observar es, si recuerdan esos números larguísimos que estábamos observando hace un rato en la parte superior, si yo vuelvo aquí arriba donde decía características de mis tablas y rectifico la tabla que yo estaba usando por aquí en Future Details y recuerdan estos números de aquí, pues esos números de aquí son los que tenemos ahora en el análisis taxonómico, puestos con esa característica y a qué pertenece en este momento, ¿sí? Y luego miren el índice de confianza. Esta tabla es muy importante si ustedes quieren saber la confianza que tiene una determinada asignación como tal. Miren que tenemos asignaciones muy altas, yo las puedo organizar de mayor a menor aquí con esta flechita y miren que la menor que él da es 0,70, ¿ven? Y entonces, ¿qué pasa si a mí me queda algo que no está asignado a 0,70? Recuerden, yo puedo ir aquí, por ejemplo, en este caso particular me salió que esto no está asignado, yo puedo ir a buscar esta característica en mi RefSec y luego hacer un blast y mirar esto potencialmente, aunque él me haya dicho que hace con un 70% de similitud no encontró nada, pues yo puedo hacerlo un 50, un 40 y lograr algún acercamiento. Eso sobre todo cuando esos que no están identificados, pues corresponden a la especie más, pues corresponden a la secuencia más abundante de nuestra muestra. Y miren que entonces ya que podemos ver aquí unos de 0,71, etcétera, etcétera, y miren que generalmente este tipo de información no llega a género de especie, llega a familia, ¿sí? Llega, por ejemplo, miren este sí llegó a género, por lo menos sabemos que es Caistobacter, pero no sabemos qué especie es. Y luego podemos hacerlo al revés, ¿no? Miren, podemos ver aquí nos está diciendo que con un 99% de confianza es esta asignación, pero prácticamente puede ser una mitocondria, ¿sí? Aquí está saliendo mitocondria por todo lado, pero por ejemplo estas de aquí sí sabemos que es del género Streptococcus con un 99 punto, o sea, casi 100, 99.99, bla, 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 y así sucesivamente para cada asignación. Entonces, si ustedes quieren saber la confianza, pues tienen que venir a esta tabla o la pueden descargar también. Miren que aquí en la parte de arriba dice descargar metadata TSV file, ¿sí? ¿Y qué nos queda aquí? Nos queda, ¿hay alguna pregunta? Creo que sí, ¿no? Creo que hay una pregunta por aquí antes de seguir. En lo que menciona, se utiliza estadística paramétrica y no paramétrica. ¿Se recurre a algo diferente a los p-valores para elegir una u otra? No, no sé. Ahí tendríamos que ver sobre todo, o sea, se usa indistintamente paramétrica y no paramétrica. Lo que tenemos que tener en consideración es el N muestreal. Y yo creo que a partir de ese N muestreal y como estén organizados nuestros grupos, tomar la decisión si nos inclinamos por la paramétrica o la no paramétrica, ¿sí? Creo que esa sería como la decisión más salomónica, a pesar de que ustedes van a ver que en los artículos se usa indistintamente una u otra. Un momento. Dice, para hacer el alineamiento de las secuencias con otras secuencias un poco más extensas es conveniente considerar gaps. Lo comento por si con esa información se puede ser útil para una mejor resolución del árbol. Recuerden que es que también estamos trabajando con secuencias, como les dijo Nelson, muy pequeñas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estas en particular. Sí, ya voy a pasar la asistencia. En este caso particular, estamos viendo de que eran solamente de 150 pares de bases. Entonces, pues eso es lo que tenemos para comparar y en 150 pares de bases hay muchas cosas que se pueden parecer.
Y por eso a veces solamente llega familia, porque es que cualquiera de esa familia puede tener exactamente esos nucleótidos. Entonces ahí es donde se puede perder un poco la resolución. Esperen un segundo, les paso la asistencia. Ay, no. Aquí las respuestas que siempre se los... ¿No hay más preguntas por ahora? No, por lo que veo no. No, no hay más preguntas. Vale, esa es la asistencia y entonces voy a terminar la guía para que la próxima clase ya nos concentremos solamente en, en observar lo que nos va a botar Phylosec, ¿cierto? Entonces miren que después de que ya tenemos la taxonomía y una vez que la tenemos, nosotros ahora sí ya podemos graficar. Y una de las funciones para graficar es esta, taxa bar plot. ¿Qué utilizamos? Pues utilizamos la tabla con la información de los ASBs, el taxonomy, que nos va a indicar la relación, vamos a poder relacionar. Miren que digamos que la columna llave en ambas tablas es Future ID. Entonces ahí vamos a poder identificar identidades con conteos. Vamos a utilizar metadatos y vamos a generar nuestro archivo de gráfico. Un segundo, tengo que copiar el archivo HTML aquí para poder abrir nuestro QZB. Y me voy a descargar taxa bar plots. ¿Sí? Taxa. Y ahora me lo voy a cargar. Y entonces ya, después de tanta espera, podemos ver que hemos llegado a nuestro archivo donde está incluida cada una de nuestras muestras. Y, por ejemplo, en el nivel 1 es el nivel del dominio. O sea, ahí podemos ver que la mayoría son del dominio bacteria, aunque si aparecen otras casillitas es porque, por ejemplo, hay una pequeña, aunque insignificante, porcentaje de arquea, ¿sí? Ustedes pueden descargarse esto también en tablas si lo quieren. Voy a evaluar el nivel 2. El nivel 2 es Phylum y aquí ya podemos ver que hay una, por ejemplo, así como están organizadas las muestras, pues hay una diferencia nada más en Firmicutes. Pero yo puedo escoger cómo yo quiero organizar mis muestras y le digo que me las organice por la parte del cuerpo. Entonces, cuando me las organiza por la parte del cuerpo, miren que aquí ya puedo ver un poquito la tendencia de que, a ver si hago esto un poco más pequeño para ver si me sale completo. No. Lo único que puedo es agrandar un poquito esto, pero no me está saliendo, no me alcanza a salir la gráfica completa. Entonces las primeras 7 muestras son intestino y ya vemos de que entre ellas, independientemente del personaje que estemos estudiando, pues son muy parecidas. Luego sigue mano izquierda y derecha. También se ve que una tendencia en el color de las barras similar. Y luego sigue lengua, que se parecen a algunos microorganismos, digamos que a nivel de Phylum, entre las manos y la lengua, pero miren que sí es bien diferente, por ejemplo, con respecto al que estemos evaluando aquí, Bacteroidetes. Aquí podemos ver que Bacteroidetes hay una gran cantidad en intestino, mientras que en las manos hay una cantidad un poco menor. ¿Qué hay en las manos y la lengua que es más abundante? Esta especie. Si ustedes pasan el mouse por encima de ella, se van a dar cuenta de que al pararme yo aquí me está indicando proteobacteria y me indica incluso el porcentaje en el que está. En este caso, miren que me dice lengua, protobacteria 54.9. Si me muevo a otra muestra, me dice mano derecha, protobacteria 54.283. Y luego puedo ir subiendo así, ¿no? Puedo ir subiendo al nivel de clase, puedo subir al nivel de orden, familia, género y especie, si fuera el caso. Y también puedo volver a ordenar mis muestras por la parte del cuerpo. Entonces ya incluso puedo saber, voy a pararme
aquí en estos verdes, y miren que me sale género, por ejemplo, estos son bastante abundantes en el intestino, y me sale género Bacteroides, y por ejemplo estos morados que están aquí, miren, estos son de lengua, y me sale género Neisseria. Y entonces ahí ya puedo empezar a entender cómo cada uno de los microorganismos está asociado a una parte en particular. Y miren que probablemente, miren que aquí tengo cuatro y este es más abundante en 4 muestras. Puede ser que sea solamente de uno de las personas, ¿cierto? Porque aquí no lo puedo combinar, pero puede ser que este sea el sujeto 1, las 4 muestras del sujeto 1, y luego acá estén las otras 4 que no tienen la misma asignación, pues no tienen la misma abundancia de esa especie. Entonces, este es como, ya vamos a ver que luego en Phylosec pues las vamos a sacar de una manera diferente para que ustedes puedan jugar un poco más con ellas. No sé, creo que faltan 3 minutos, no sé más bien si hay alguna pregunta y terminamos estas 2 cosas la próxima clase, ya no nos queda mucho, solamente utilizar esta misma información del plot de otra manera y sacar la abundancia diferencial cuando yo ya quiero empezar a encontrar microorganismos que estén diferenciados en algo en particular. Por ejemplo, aquí miren que lo que voy a mirar es microorganismos que estén diferenciados en intestino, filtro todas las muestras del intestino y podemos hacer otros análisis para poder mirar cómo se están comportando esos microorganismos del intestino. Particularmente yo creo que es más propio dejar estos minutos para que si hay alguien con alguna pregunta, porque ya quedan 3 minutos antes de seguir avanzando. ¿No hay preguntas? No sé si todos ya llegaron hasta aquí, pero pues ahora subiremos el video y si no han llegado, pues véanlo y se ponen al día y así, porque en la próxima clase vamos a hacer esto mismo, pero en R. ¿Habría algún tutorial dirigido a estudios de ancestría o estudios de poblaciones? Pues no para este tipo de análisis, ya es para análisis, o sea, aquí es porque estamos estudiando algo muy puntual, ya eso es para estudios de poblaciones y precisamente con metagenómica ya si no te vas a dedicar a biogeografía, pues no hacemos esto, tampoco lo vas a encontrar con King, ya habría que centrarse en mirar específicamente, depurar los microorganismos que quieres para poder hacer. Cristian, quizás se me pasó entre todo esto, pero antes de que avance más, mi pregunta acerca de los metadatos iba más hacia la estructura de entrada de esos metadatos, cómo se organizan. Organícenlos en un archivo Excel y luego lo que uno hace es, ese archivo de Excel se convierte a una tabla delimitada por comas, con extensión CSV, CSV, pues. Y de esa manera se usan. También hay veces pueden servirles delimitado por tabulación, o comas o tabulación, y lo organizan en Excel. Yo no sé si se acuerdan, pero Nelson lo explicó hace ya, no sé Nelson si lo tienes por ahí, pero por ahí a la mano, pero por aquí está el metadato, ¿no? Lo podemos descargar. Ajá. No lo veo así. ¿Cómo se llamaba, Nelson? Sample metadata. Sample. Mira, aquí está, por ejemplo, y está con extensión TSV, o sea que este fue delimitado por tabulación. Lo podemos descargar y voy a ir a descargas. Y aquí lo tenemos, miren que incluso prácticamente yo lo voy a abrir con un blog de notas. No me abre, es que estoy corriendo algo en este computador y está lento. Aquí ya abrió. Miren, ahí simplemente, si ven, aquí nos dice como la muestra, aquí agregaron el barcode. Estamos viendo lo anterior. O es lo que Bueno, listo, un segundo, ya les vuelvo a compartir. Ahí ya me ven. Sí, ya. Vale, perfecto. Bueno, les voy a robar 2 minuticos para explicar esto. Entonces, miren, aquí está como la primera columna la muestra, la segunda el barcode sequence. Por ejemplo, esta columna no es obligatoria. Esto era porque nuestras muestras
no estaban desmultiplexadas y entonces había que agregar eso para poder desmultiplexarlas. Aquí está la parte del cuerpo, aquí está el año en el que se estudió, aquí está el mes, el día, el paciente, ¿cierto? Sujeto 1, si usaba antibiótico o no, y en qué día del experimento se analizó. Miren que acuérdense que estas muestras estaban evaluadas en varios días, desde el día 0 hasta el día 140 o 168. Entonces, por eso es que tenemos varias muestras para un mismo paciente, porque estábamos evaluando en diferentes días, sobre todo ante una respuesta a un antibiótico. Entonces, por eso, estos datos son mucho más amplios, pero este ejemplo está filtrado de esa manera. Entonces, realmente los metadatos se organizan como ustedes quieran que se organicen. Lo único que ustedes siempre necesitan es una columna llave. La columna llave aquí en este caso particular es Sample ID. Sí, ese mismo nombre de Sample ID es lo que nos va a permitir relacionarlo con las muestras. ¿Ya? Y el resto de información es la que ustedes quieran agregar. Entonces, pues eso es todo, muchachos. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Feliz noche a todos, que estén muy bien.